Buenas tardes, Sara. Buenas tardes, José. Qué guay estar aquí. Hoy tenemos con nosotros a Sara Recalde. Sara es donostiarra, estudió Lane, montó ya una empresa a raíz de su paso por Lane. Esa empresa la mantuvieron un tiempo, la dejó, ha trabajado también en paralelo en una startup, en Legit Health, y ahora está en un proyecto suyo. ¿Es tuyo o es de más gente, Sara? No, realmente yo soy la única fundadora. Es cierto que tenemos la suerte de contar con unos trabajadores estupendos y muchos partners, entidades públicas y privadas que nos apoyan y a los que les consideramos equipo, pero estoy yo sola. Muy bien. Cuéntanos un poco de qué va el proyecto, Sara. Bueno, al final yo siempre he sido una persona emprendedora, siempre he querido crear proyectos con impacto que solucionasen problemas reales. Y yo como persona joven siempre he vivido un problema muy grande que lo compartimos muchos y muchas de nosotros, y es que el acceso a la vivienda en propiedad, ¿no? Yo siempre he compartido piso de alquiler con personas que conocía más y que conocía menos debido a que pues, he estudiado fuera, he vivido en diferentes países y siempre he tenido esta sensación de estar tirando el dinero en alquiler, ¿no? Y de que si a día de hoy tuviera todo el dinero que me he gastado compartiendo piso de alquiler, tendría como mínimo la entrada de una casa. Entonces, un poco en búsqueda de ayudar a otras personas como yo que viviesen esa misma frustración y sobre todo en el que los jóvenes viésemos que es posible comprarse una casa y que es posible emanciparse y poder generar una especie de ahorro mientras tienes ese gasto de alquiler, creamos Yorsio, que Yorsio es una plataforma que lo que te ayuda es a encontrar a personas afines a ti para poder encontrar un piso de alquiler, pero que en lugar de tirar ese dinero mes a mes pagando 400, 500, 600 euros de una habitación, puedes ir comprando poco a poco esa habitación para el día de mañana nosotros te la vendemos y con eso tienes la entrada de la casa de tus sueños, o en el caso de que quieras irte, pues podemos subalquilártela y darte una rentabilidad. Y es un poquito lo que montamos en su día, con la suerte de que hemos visto de que hay mucha gente que ha empatizado con el problema y que le ha encantado la solución, y ahora pues nada, traccionando con las primeras operaciones. Vale. Bueno, tú estudiaste Lane evidentemente porque tenías una vocación emprendedora, ¿no, Sara? Porque no es una carrera para gente sin esa vocación. ¿Cuándo te diste cuenta de que tú querías ser emprendedora? Ostras, sinceramente, yo era una persona que me gustaba hacer de todo, ¿no? De pequeña, típico que preguntas a los niños qué es lo que quieres ser de mayor, ¿no? Y yo siempre quería ser el oficio que solucionara un problema. Me acuerdo, por ejemplo, cuando era pequeña tenía mucho acné, yo quería ser dermatóloga porque quería ayudar a que todos los niños dejasen de tener acné, ¿no? O inventora o ingeniera para construir coches voladores. O sea, siempre quería crear cosas que solucionasen problemas. Entonces creo que por definición lo más sencillo o la carrera que más cercana era a ello era una carrera en la que pudieras poner en práctica diferentes cosas. Yo tenía muy claro, yo era muy buena estudiante, la verdad. De hecho, iba a estudiar la doble licenciatura de además Derecho porque tenía muy buenas notas y realmente siempre me había gustado el mundo empresa porque lo había vivido en casa, ¿no? Mis padres también son emprendedores y vengo de una familia como muy trabajadora, pero muy emprendedora también y lo había vivido en casa. Pero sí que es cierto que he sido muy práctica. Siempre me ha gustado hacer real lo que estaba haciendo, ¿no? Y a pesar de saber muy bien la teoría, creo que era darme cuenta de que lo que quería hacer era dar soluciones reales y para mí era la carrera más sencilla en la que poder hacerlo. O sea, ¿en tu familia ya mamabas el emprendimiento? ¿Tanto tu padre como tu madre eran emprendedores, Sara? Sí, o sea, de hecho mis abuelos también lo eran. O sea, es verdad que eran negocios mucho más tradicionales y mucho más al uso, pero mi abuelo por parte materna creó una de las primeras fábricas de pintura que había en el País Vasco y le fue fenomenal, también se arruinaron. O sea, es decir, hemos vivido en casa siempre, ¿no? El emprendimiento en estado puro, ¿no? Los picos y saber cuándo las cosas van muy bien y cuándo van muy mal. Mi madre también ha tenido una cadena de peluquerías por la zona del País Vasco que le ha ido muy bien, pero también ha habido momentos muy difíciles y ha tenido que pivotar muchísimas veces, por lo cual yo he visto también momentos muy buenos y momentos también muy malos. Mis abuelos por parte paterna también tenían una cadena de ropas para personas mayores que fue la primera en la zona del País Vasco en empezar, pero cuando hubo el boom del fast fashion también se tuvieron que pivotar, ¿no? Y que siempre he visto un poco en mi casa el hecho de, pues bueno, con lo poco que tienes crear algo que aporte valor, el
ir viéndolo crecer, también he ido viendo cómo se ha minimizado y lo que siempre me ha hecho tener muy poco miedo, ¿no? Porque al vivirlo tan de cerca en casa ha hecho que pues, ese manejo de incertidumbres que podemos tener muchos de los emprendedores, pues quizás yo lo haya vivido en casa y para mí no tenga esa aversión al riesgo. Joder, pues hay muchos emprendedores que comentan que son sus padres precisamente los que, siendo emprendedores, les han recomendado no serlo. Eso a ti no te ha pasado, ¿no? Sí que es cierto que por parte, o sea, realmente he sentido todo el apoyo del mundo mundial por parte de mis padres, o sea, pero porque creo que saben que lo he hecho siempre, ¿no? Creo que el único momento de mi vida, y ya te lo he contado, ha habido solamente 3 años de mi vida en los que he trabajado para una compañía, pero era una startup también de inteligencia artificial aplicada a la dermatología y precisamente mi objetivo era ese, ¿no? Minimizar el riesgo de que cuando yo volviera a emprender me pudiera salir mejor, ¿no? Pero nunca sabes y creo que mis padres siempre han sabido que yo soy una chica vamos, que me encanta emprender, que me encanta montar cosas y creo que, vamos, en ningún momento han dudado de mí, de mis capacidades y de apoyarme. Pero es cierto también, que ahora que estoy aquí en Lanzadera, muchos emprendedores y emprendedoras que también tienen padres emprendedores les dicen, por favor, no lo hagáis, cogeros un trabajo y vivir tranquilos y dejarnos tranquilos al resto también. Funcionarios, lo que se dice ahora. Justamente. Creo que soy lo contrario a eso, pero sí. Y para gente que sea ahora más joven que tú y que se esté planteando qué va a estudiar, porque claro, el emprendedor normalmente puede pensar, pues yo voy a estudiar empresariales o derecho o economía, y luego está la opción de Lane, que es una opción más reciente, ¿no? ¿Tú ahí qué les contarías? Buah, yo siempre digo que, fíjate que yo hubo una época de mi vida en bachillerato, que hice un bachillerato muy, muy especial, era un bachillerato europeo, también con prácticas, que lo hice en Nazaret, que me fue fenomenal porque hacíamos contabilidad, marketing y estaba todo mucho más cercano al business. Yo también trabajaba con el instituto ayudándoles a ser orientadora para esos niños y niñas de cuarto de la ESO, ayudarles a elegir un poco mejor su camino, si bachillerato de ciencias o sociales, para luego encaminarles a la universidad. Y me acuerdo que siempre decía que el elegir la carrera, por ejemplo, de Lane es como recomendar un libro de autoayuda, ¿no? Al final, tú no puedes recomendar un libro de autoayuda porque quizás lo que te ha servido a ti, al que tienes enfrente, por mucho que te haya encantado, no le sirve para nada, ¿no? Creo que la carrera de Lane y emprender en sí mismo es lo mismo. Mi experiencia emprendiendo no va a ser para nada igual que la tuya, porque el proyecto no tiene nada que ver, el momento existencial no tiene nada que ver, mi background no tiene nada que ver. Entonces, a la hora de elegir una carrera, siempre recomiendo, que sé que es muy banal, pero algo que te haga tremendamente feliz, porque al final son 4 años, 5 o incluso 6 años de tu vida en los que tienes que dedicarlo a ello, pero sobre todo en lo que puedas aprender a saber lo que no te gusta. No tanto lo que te gusta, sino lo que no te gusta, que a veces es incluso más importante que lo que te gusta. En cuanto a elegir una carrera más de empresariales o Lane, yo sí que es cierto que creo que las carreras tecnológicas cada vez tienen más peso, ¿no? O sea, sí que creo que los emprendedores que tienen un background de ingeniería, programación, bueno, al final creo que las skills de las ciencias sociales, que son más financieras, las podemos conseguir un poco más fácilmente todos y creo que la parte tecnológica es un poco más complicado. Por lo tanto, creo que si tú sabes de base o se te dan bien las matemáticas, la física y te gusta esa parte más ingenieril, creo que si tienes los dos lados, el lado business y el lado más tech, vas a ganar muchos puntos. Por lo tanto, últimamente soy bastante fan de las ingenierías. Sí que es cierto que a mí la carrera de Lane me ha venido fenomenal, pero porque si ya era emprendedora de por sí, me ha dado la estructura suficiente como para saber también quién es un perfil técnico bueno y no para ficharle en mi equipo. Pero sí. Tú emprendías ya cuando eras un adolescente, ¿no? Hiciste algún pinito por ahí, ¿no? Sí, o sea, eran más proyectos pequeños, pero sí, o sea, realmente yo siempre he intentado crear proyectos que solucionasen problemas. Algunos de los proyectos así con impacto social más interesantes que he creado fue uno con 12 años, que de hecho hay una nota de prensa del diario Vasco muy graciosa mía con 12 años de este proyecto, se llamaba Poco es Mucho, y en el colegio, nosotros estábamos en un colegio que se llama el English School, que era un colegio muy guay, muy cercano a Donosti,
pero es verdad que había algunos niños que teníamos juguetes mejores que otros niños y eso era un hecho. Y yo me acuerdo perfectamente de pensar en, ostras, ¿y esto por qué ocurre, no? ¿Por qué unos niños tenemos que tener estos juguetes u otros, no? Entonces decidimos hacer como una especie de asociación sin ánimo de lucro en el colegio, donde incentivábamos a todos los niños a que hicimos como un Wallapop dentro del colegio, pero sin comprar, ¿no? Era como un exchange de diferentes juguetes y de donaciones de dinero. Y lo llevamos bastante arriba, haciendo una recolecta en la que se unían muchísimos más colegios, hasta el punto en el que una tarde yo con mi mejor amiga María nos presentamos en la Cruz Roja diciendo que queríamos reunirnos con dirección para ser inversores y donarles todo lo que habíamos conseguido. Obviamente era una ilusión porque lo que habíamos conseguido habían sido como 2.000 euros y muchísimos juguetes y todo quedó en un entorno de colegio, pero tuvo mucha repercusión en ese momento simplemente por el hecho de compartir, ¿no? El hecho de poder donarnos entre nosotros diferentes juguetes para poder disfrutar de lo que otros teníamos y fue la primera vez en la que, jolín, comprábamos huchas, hacíamos marketing, poníamos carteles, teníamos que gestionar el dinero, qué hacíamos con él y me ayudó mucho a tener muchas bases. Y de hecho siempre he tenido un punto social ahí y luego más adelante con 17 años me fui a África también varias veces para hacer también diferentes proyectos sociales allí becadas por diferentes programas y siempre me ha gustado mucho el impacto que se generan. Sí que es cierto que a nivel de modelo de negocio son muy complejos, pero el impacto que ves es espectacular, es espectacular. Sí, sí, muy bien. Entonces, en Lane, como todos los estudiantes que van a Lane, tenéis que montar un proyecto. Sí. Tenéis que montar una empresa. Justo. Esa empresa, de hecho, la disteis continuidad después, ¿verdad? Sí. ¿De qué iba esa empresa? O sea, realmente lo más fácil que puedes hacer cuando sois 15 personas que no os conocéis de nada, que cada uno tenéis gustos diferentes, que al final es lo que hacen en Lane, ¿no? Te juntan con 15 personas que lo único que tenéis en común es que habéis elegido la misma carrera, que es bastante, pero realmente somos de sitios diferentes, muchas veces edades diferentes, educaciones diferentes. Y lo primero que tienes que hacer es constituir una empresa, ¿no? Y ala, venga, poneros a facturar, poneros a conseguir clientes. Lo más sencillo que puedes hacer es una consultoría, ¿no? Hacemos servicios y te ayudamos, ¿no? Entonces, lo primero, uno de los proyectos que mejor nos funcionó se llamaba Fly High dentro de la consultora y básicamente lo que hacíamos eran soluciones de marketing a pequeños comercios para que se pudieran acercar a la generación Z. Por ejemplo, trabajábamos mucho con la Diputación Foral de Guipúzcoa ayudándole a que, por ejemplo, el patrimonio se pudiera acercar de una manera más cool o más guay a las nuevas generaciones. ¿Cómo podemos hacer que los jóvenes visiten museos, por ejemplo, ¿no? Oye, pues se nos ocurría, vamos a llevar a un DJ a este museo y que explique los cuadros con canciones, o vamos a hacer como un after work en este museo de esta manera, o vamos a hacer una pasarela de moda por este lado, ¿no? Entonces éramos nosotros quien, desde el punto de vista joven, ayudábamos mediante brainstormings o incluso campañas de marketing a que se acercaran a ellos. Y la verdad que nos fue fenomenal. En 3 años facturamos más de 300.000 euros y eso lo utilizábamos todo para reinvertirlo en pagarnos la carrera porque era una carrera privada, etcétera, etcétera. Y ese fue el que más continuamos. Sí que es cierto que también hubo otros que nos salieron mal. Que, por ejemplo, monté también una startup que se llamaba Heran Home, que hacíamos servicios de peluquería y estética a domicilio. Y es verdad que tuvo mucho éxito en el sentido de que había muchas personas con movilidad reducida que lo veían como una ventaja, ¿no? Oye, yo no me puedo mover de casa, que me venga aquí el peluquero. Esto tiene algo que ver con lo que había montado tu abuela, ¿no? Sí, o sea, realmente No. sí, o sea, mi madre justo, sí, mi madre tenía una cadena de peluquerías y cuando llegó el COVID yo veía que le llamaba a todo el mundo por teléfono para que fuera a su casa a peinarles y de ahí salió la idea, así que muy buen punto, José. Dijimos, ostras, pues vamos nosotros a casa con ellos. Lo que pasa es que era un modelo de negocio que requería de profesionales muy cualificados para transmitir confianza a las personas en sus casas y ahora mismo hay mucha escasez de profesionales de formación profesional, que si alguien escucha esta entrevista, invito a que ahí vamos, cualquiera que quisiera ser peluquero, fontanero, carpintero, ahora mismo son de los negocios más cotizados. Muy bien. Entonces, el proyecto que continuasteis durante un tiempo fue el de la consultoría de marketing, ¿verdad? Sí, porque era el más sencillo, ¿no? Al final teníamos clientes fidelizados que nos llamaban todos los años. De hecho, también ahí trabajábamos mucho con una cadena de pokés que se llamaba Tasty Poke,
que abrió varios pokés en San Sebastián, que se llaman Gosho Poke, y les llevábamos todas las campañas a ellos, tanto de aperturas de nuevos locales, el branding, cómo se iban a comunicar. Y la verdad que para nosotros era muy fácil conseguir nuevos clientes con el boca a boca, lo rentabilizábamos un montón, pero sí que es cierto que para crecer necesitábamos crecer en personas. Al final una consultora es la limitación que tiene, ¿no? Que normalmente tú tienes que tener a más comerciales haciendo más servicios para poder llegar a más. Y fue ahí cuando tomamos la decisión de parar, porque para crecer necesitábamos eso y el foco. Seguimos con la consultora porque, bueno, la palabra fracaso, o sea, creo que si hubiéramos seguido, creo que muchas veces los negocios que fracasan emprendiendo es porque tú no has tenido la resiliencia ni la perseverancia suficiente. O sea, de hecho, yo conozco aquí muchas startups en lanzadera, justo ahora que estoy aquí, ¿no? Que igual llevan 4 años y lo acaban de conseguir. Muchas veces es el encontrar el modelo y pivotar lo suficiente para poder encontrarlo. Entonces, yo creo que fracasó porque no tuvimos la resiliencia suficiente como para aguantar, entender lo que nos pedía el mercado y pivotar. En cambio, con la consultora era más sencillo. ¿Por qué continuamos con ello? Porque teníamos clientes fidelizados. Para nosotros era muy fácil crecer porque el mismo boca a boca nos ayudaba a llegar a nuevos clientes, que era bastante muy buena noticia. Lo que pasa es que en su momento decidimos parar o cerrarlo porque queríamos nosotros como emprendedores mejorar y aprender de otras cosas. Y en este caso, mis socias se fueron a consultoría a trabajar, yo me moví a la startup que te comentaba al inicio, entonces decidimos que tener esa empresa y trabajar en la otra era demasiado complejo porque al ser una consultora necesitábamos estar mucho nosotras mismas y no facturábamos lo suficiente como para contratar a un montón de gente y delegarlo. Entonces fue esa decisión en ese momento. Pero realmente podríamos reactivarla cuando quisiéramos porque muchas veces nos siguen llamando muchos clientes y la verdad que lo echamos mucho de menos porque era muy divertido. Bueno, entonces, ¿se te ocurre esta idea que nos has contado al principio de plataforma para ayudar a personas afines a encontrar conjuntamente una casa que comprar, ¿no? Justo. ¿Esto cómo se te ocurre? ¿Cómo surge esa idea, Sara? Bueno, principalmente de la necesidad real que he comenzado al principio. Al final yo soy una persona joven que he compartido piso de alquiler con gente que conocía más y que conocía menos durante mucho tiempo. He tenido siempre esa frustración de estar tirando el dinero en alquiler, pero sobre todo siempre he pensado que si a día de hoy tuviera todo el dinero que me he gastado compartiendo piso de alquiler, tendría como mínimo la entrada de una casa. Entonces, yo en este momento estaba trabajando en una startup de inteligencia artificial aplicada a la dermatología y cuando acababa de trabajar a las 6:30, 7 de la tarde, me ponía a colaborar con una Socimi que hay aquí en España. Esto lo hice el año pasado. ¿Por qué lo hice? Para entender un poco el sector del real estate desde dentro, ¿no? Yo quería entender muy bien cuáles eran las problemáticas y me di cuenta de que ya tenía esta hipótesis en la cabeza del proyecto que quería montar, pero quería entender un poco más todo el lado de la oferta, cómo funcionaba, cómo se estructuraba. Entonces fui como haciendo las dos cosas paralelamente y en verano fue cuando decidí lanzarme, dejarlo todo para validar si realmente podíamos abrir un nuevo mercado de compraventa de porciones de viviendas para solucionar un problema real que vivimos todas y todos los jóvenes y no solo los jóvenes. Y así fue como se me ocurrió realmente porque es un problema que vivo yo en mis carnes. Cuando has dicho colaborar con una Socimi, ¿qué has querido decir exactamente? Pues que trabajé un poco para ellos durante unos meses precisamente para entender un poco cómo funcionaba el sector del real estate, porque sí que es cierto que yo en casa, mi abuelo que también era muy emprendedor, sí que tenía algunas tiendas de muebles, había creado algunas construcciones y había visto desde casa un poco cómo funcionaba la promoción inmobiliaria, pero me faltaba ver cómo funcionaba la promoción inmobiliaria en el siglo XXI ahora, ¿no? En el momentum actual en el que estamos viviendo. Y por eso lo hice. Porque en esta startup vosotros lo que buscáis es adquirir viviendas que ya están construidas o construirlas. Bueno, a corto plazo lo que somos es una especie de intermediario, ¿no? Nosotros estamos integrados con diferentes CRMs inmobiliarios para poder tener toda la oferta que hay disponible y en caso de que tengamos agrupaciones de personas que tienen un interés concreto de una propiedad, hacer ese match. Y por otro lado, tenemos acuerdos directos con promotoras que sí que nos están creando un producto más ad hoc a nosotros. Pero a corto plazo nosotros no estamos comprando esas viviendas, sino que son acuerdos donde nosotros o somos intermediarios o directamente las comercializamos, que válgase la redundancia, es un poco parecido, ¿no?
Sí que es cierto que sí que visionamos que cuando tengamos una masa crítica suficiente y un volumen lo suficientemente interesante, tendremos nosotros nuestra propia oferta, pero a corto plazo hemos tenido la suerte de que han confiado en nosotros diferentes partners y por lo tanto hemos podido empezar a pilotar con estas primeras operaciones de su mano. Vale. Todo esto ha requerido una inversión, ¿no? Bueno, realmente, o sea, sí, por supuesto. Pero mucho, poco, para hacernos una idea. Depende de lo que pensemos por mucho o poco. Es decir, toda la inversión que hemos puesto ha sido, siempre hablo en plural, pero principalmente ha sido mía, ¿no? Yo ya he tenido la suerte de poder haber trabajado y haber ganado mis euros emprendiendo durante estos años, entonces yo he invertido prácticamente todo, pero también es cierto que hemos recibido varias subvenciones de diferentes entidades públicas que puedo mencionar, ¿no? Como Equin Plus, que es de Fomento San Sebastián, Ekintzai y Equintec, que nos la da Grupo Esprit y la Diputación Foral de Guipúzcoa, de la mano de Guipúzcoa, y nos han permitido, pues bueno, crear el marco jurídico, poder tener a los mejores abogados para que nos puedan respaldar, poder pagar la tecnología, ¿no? Y a todos los desarrolladores que han tenido que desarrollarla. Te puedo decir que la inversión, por darte una escala, no ha superado los 100.000 euros, pero tampoco se queda por debajo en total en lo que vamos a acabar de año de los 50, para que te hagas como una... En esa inversión, ¿cuál es el capítulo más gordo? ¿El de la tecnología? Pues sinceramente hemos tenido la suerte de que un partner que teníamos era tecnológico, entonces la tecnología, a pesar de que normalmente nos cuesta mucho, a nosotros nos ha salido relativamente bien. La parte más gorda, digamos, ha sido la parte legal. Al final O sea, que esa empresa es socia vuestra. No, realmente fue como un partnership que hicimos donde les he comprado la tecnología, por decirlo de alguna manera, pero no son socios de la compañía. No es un partner tecnológico. Cobran como cualquier otra empresa, ¿no? Como si fuese un freelance, sí, eso es. ¿Y qué es lo que han hecho para vosotros? Toda la plataforma. La plataforma con el algoritmo de inteligencia artificial que hace ese matching entre personas, un poco todo. Sí que es cierto que en un primer inicio iban a ser socios de la compañía, pero a corto plazo al final se ha quedado en una mera relación proveedor-compañía, lo que a nosotros nos ha permitido, pues bueno, tener un producto que tiene mucho sentido para el punto en el que estamos ahora mismo sin diluirnos prácticamente. Entonces eso ha sido interesante. Pero la parte más importante de gasto es la parte legal, ¿no? Hay una parte legal muy, muy importante donde tenemos que tener contrastes de diferentes despachos. Como sabes, los despachos de abogados son muy caros y los diferentes contratos que tenemos que crear, no hay ahora mismo un marco jurídico, sí que hay un marco jurídico, ¿no? Pero esos contratos no tenemos un competidor directo que tenga todo extremadamente establecido, ni sea un mercado extremadamente establecido como para hacer un copy-paste directo. Entonces, eso ha sido quizás lo más caro, digamos. Pues, creo que es la primera vez que entrevisto a alguien que me dice que lo más caro ha sido el asesoramiento legal, pero... La verdad es que para curioso, nosotros sí. para nosotros sí, porque es que hay que hacer muchos contratos. Piensa que tenemos que hacer el contrato de compraventa, el contrato de reserva de cada una de las porciones, el pacto de socios entre ellos. Luego, obviamente, para nosotros tener un partner legal dentro para cualquier tipo de duda es fundamental. Entonces, hemos tenido mucha suerte con la parte de la tecnología a corto plazo, pero porque yo también, José, soy súper lean. Intento invertir el mínimo recurso, tanto de dinero como de, en general, recursos, para validar las hipótesis iniciales. Entonces, yo sé que en tecnología nos vamos a gastar una pasta interesante, pero a corto plazo no es tan necesaria como los contratos para hacer las transacciones. ¿Por qué? Porque de momento tenemos volúmenes de usuarios lo suficientemente manejables como para que aguante la plataforma que tenemos. ¿Estos contratos se firman online o hay que quedar en persona? Sí que hay los contratos se firman online, pero para elevarlos a público tenemos que ir a notaría. Entonces, hay una parte, intentamos digitalizar todo al máximo posible, ¿no? Pero luego la elevación a público sí que se hace en notaría y normalmente tratamos de que sea simplemente una visita una vez y ya está. ¿Y cómo captáis los clientes? Muy buena pregunta. O sea, realmente nosotros hemos tenido una propuesta que ha sido muy bien acogida por medios de comunicación,
Entonces te diría que desde noviembre hasta ahora pues habremos salido en más de 30 medios de comunicación uniendo televisión, radio, prensa digital, prensa física, que nos ha creado pues que tengamos un volumen orgánico de más de 5.000 usuarios, de los cuales más de 500 quieren comprar activamente con nosotros, ¿no? Y hablamos con ellos todos los días y tal. Esto ha sido muy interesante. Sí. ¿Cómo son estos usuarios? ¿Son personas muy jóvenes, Ostras, pues estudiantes, trabajadores? Es muy curioso, ¿no? Porque tenemos diferentes perfiles. Sí que es cierto que principalmente tenemos a gente joven entre 28 y 35 años que ya ha sufrido el problema de compartir piso de alquiler, sabe que le quedan unos cuantos años más compartiendo piso de alquiler, quiere una habitación de buenas condiciones, que sea súper cool, que sea súper guay, compartir piso con gente guay, pero poder comprarse una casa en algún momento de su vida. Entonces nos ve como esa alternativa. Luego es verdad que tenemos a muchos padres que ven que sus hijos... Todos no querrán tener compañeros guays, querrán tener compañeros que sean limpios o... ¿no? Por compañero guay me refiero a lo que tú consideres compañero guay, ¿no? Si tú consideras que es un Yo estaba compañero pensando guay... más en que había una sintonía ahí ideológico-social, ¿no? Que les gustaba hacer lo mismo, no sé. Total, no tiene por qué, no tiene por qué. De hecho, es justo, y has hecho fenomenal en cortarme porque es justo ese punto, ¿no? Mucha gente prima tranquilidad, que no me hablen, pero que sean súper educados, súper limpios y silenciosos, y otra gente no, busca una conexión, busca hacer planes, entonces depende un poco del perfil. Luego es verdad que tenemos a bastantes padres, ¿no? Que ven que sus hijos se van a ir a la universidad y, por ejemplo, tienen varios hijos que se llevan muy pocos años entre ellos y piensan, bueno, ahora me voy a gastar yo en la residencia no sé cuánto dinero, luego en el piso no sé cuánto. Ostras, pues les compro una habitación y que vayan pasando y luego la vendo y de esa manera amortizo la inversión. Sí. Como más o menos, normalmente, ¿cuánta gente juntáis por piso? Ostras, pues nosotros ahora mismo, por ejemplo, aquí en una operación que estamos haciendo ahora en Valencia, tenemos casas de 9, de 12 y el máximo. De 9 personas, dices. 9 personas, sí, perdón. 9 personas, 12 personas, son bastante grandes. Es una casa muy grande, ¿no? Sí. Es que para que te lo imagines, José, no son pisos. Nuestras casas son literalmente casas. Son muchas veces como villas incluso. Como villas, no, villas. Están un poquito a las afueras de la ciudad, en este caso en Valencia, estas concretamente, muy, muy bien conectadas. O sea, es decir, tienes metro, autobús, que llegas al centro de la ciudad en 15-20 minutos. Tienes habitaciones enormes, que no es habitación zulo de un piso en el centro como mega crap, por decirlo de alguna manera, con zonas comunes súper amplias y lo que permite también que la convivencia sea mejor, porque al final tú tienes una habitación fenomenal, pero en las zonas comunes también ponemos limpieza 3 días a la semana para que todo esté armonioso, para que no haya problemas, que está incluido un poco, ¿no?, en los gastos de estas personas. Normalmente son nueva construcción, ¿verdad? Estas que te estoy diciendo justo ahora, sí. Sí, vale. Estas que te estoy diciendo justo ahora, sí. De las de segunda mano suelen ser mucho más pequeñas. Mínimo, tiene que tener 4 habitaciones. Pero nuestras favoritas o las que estamos fomentando más son estas que son mucho más grandes para dignificar la habitación, mejorar la convivencia entre los copropietarios, etcétera, etcétera. Vale, entonces, esto es una casa de 4 habitaciones, por poner un ejemplo más convencional, digamos, tiene que haber 4 compradores. Sí, aquí hay 2 maneras de hacer las cosas. Estaríamos hablando de, tú puedes comprar esta habitación, digamos, a tocateja porque tienes la suerte de que dispones del capital, pongamos que cuesta esa habitación, me lo voy a inventar, 40.000 euros. Oye, dispongo del capital porque lo tengo ahorrado, por lo que sea, la compro y ya está. La puedes financiar, que en este caso normalmente sí. En la práctica, o sea, quiero decir, oficialmente entiendo que no compra una habitación, compra una cuarta parte de la vivienda, ¿no? Justo, muy bien visto. Sí, vale. Exacto. Compras lo que toda la vida se conoce como un proindiviso, que es el típico contrato que se firma cuando heredas, ¿no?, un inmueble entre varias personas, que antiguamente en España no ha estado muy bien visto porque los proindivisos siempre han sido como un foco de problemas porque es muy difícil que las diferentes personas se pongan de acuerdo para tomar decisiones, pero
en el modelo que hemos creado nosotros somos quien está un poco aquí en medio, ¿no? Y quien ha establecido un poco un marco jurídico y por eso nos hemos dejado tanto dinero lo suficientemente importante como para aportar liquidez a esos indivisos, para regular un poco cómo se toman decisiones y en qué momento para salvaguardar a cada uno de esos copropietarios y sobre todo para ayudarles a dar salida en el caso de que cada uno de ellos quiera salir en cualquier momento, ¿no? O sea, que vosotros sois como una especie de administrador de comunidad, pero aplicado a una única vivienda, ¿no? Exacto, somos los gestores y los administradores de cada una de esas casas y de cada uno de esos indivisos y por ello estamos un poco ahí, a menos de que entre ellos, por una mayoría reforzada, decidan que no quieren que nosotros intervengamos y que quieran lidiar ellos solos con todo, Sí, ¿no? sí. Es una opción que existe en cualquier Es una momento. opción que existe, exacto, Vale. sí. Y decía, antes hablabas de la parte financiera, has Justo. dicho, puede comprar, si tiene el dinero a tocateja, ¿no? Eso Exacto, está que ahí. está ahí. Es una Luego cuarta hay parte, es una cuarta parte en este caso de una vivienda de 4 habitaciones, lo cual es más asequible, evidentemente, que comprar una vivienda entera. Y luego hay otras modalidades, ¿no? Cuéntanos. Justo. Las otras modalidades serían un préstamo hipotecario que es diferente a un préstamo al consumo porque el tipo de interés que conseguimos ronda el 6,5% a un plazo de evolución de unos 12 años. Aún así, la cuota mensual en función de la entrada que tú pongas puede quedar menor o peor. Normalmente aconsejamos que haya una entrada mínima en el caso de que vayas por un préstamo hipotecario de unos 10.000 euros porque si no, la cuantía mensual te va a quedar demasiado elevada. Habría hipotecas bueno, como sabéis, las hipotecas tienen responsabilidad solidaria, por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que si lo mejor sería una hipoteca, ¿no? Porque al final podríamos hacer un tipo de interés mucho más bajo y apalancarte muchísimo más, ¿no? A 20 años, con un 3%, te quedaría una habitación pues, de 250, 300 euros, ¿no? Sí que es cierto que el problema que tiene es que como tienen esa responsabilidad solidaria, la única manera que tenemos a corto plazo hasta que los bancos y nosotros hagamos un buen acuerdo para crear un nuevo modelo hipotecario es que pongas en garantía otro inmueble, que normalmente o que ignores las acciones que tengas, que normalmente a nuestro segmento de cliente no le cuadra tanto a menos de que seas ese padre que ha pensado en sus hijos, ¿no? Y la última modalidad, que es la que más éxito está teniendo para nosotros y lo que nos diferencia absolutamente con cualquier competidor, es un alquiler con opción a compra, donde nosotros no pedimos ningún tipo de entrada más allá de la primera mensualidad, donde te amortizamos hasta un 90% del dinero que tú estás pagando mensualmente para la futura compra y donde te damos un plazo para ejercer el derecho de compra de hasta 5 años, lo que sirve para que se te quede una cuantía muy, muy pequeñita al final, donde ya puedas tener mayor poder adquisitivo para poder liquidarla. O sea, si yo estoy pagando un alquiler de, pongamos, 600 euros, una parte de ese alquiler iría para lo que sería el alquiler y otra parte sería parte que estoy poniendo en una cajita para poder comprar, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, Sí. entiendo que el alquiler es más caro que un alquiler convencional de una habitación, ¿verdad? Exacto, en esta modalidad del alquiler con opción a compra, el precio es algo más elevado porque te estamos dando esa opción a compra amortizándote un porcentaje. Sí que es cierto que no es una barbaridad y lo que hacemos es, más que descontarte en una cajita, amortizarte una gran cantidad. Mira, por ejemplo, ahora en estos de aquí de Valencia tenemos un precio que ronda los 575 euros por una habitación de casi 20 metros cuadrados con zonas comunes, o sea, que están muy bien, con zonas comunes brutales. Bueno, te puedo pasar fotos, de hecho, si quieres en algún momento para que mires por ahí. Bueno, ya pondremos el enlace de la web para que la gente Súper, fenomenal. entre y repitore ahí, que imagino que le tendréis ahí las diferentes opciones que tenéis ahora mismo, ¿no? De adquisición. Justo. Has hablado varias veces de Valencia. Claro, estás ahí en Valencia porque estás en Lanzadera. Justo así un poco por esto. ¿Cuánto tiempo llevas en Lanzadera ya, Sara? Ostras, pues realmente llevamos ya 3 meses. Entré en marzo y se me ha pasado volando. O sea, realmente no soy ni medio consciente. Nos está ayudando un montón, la verdad. ¿Te has comprado allí una habitación de estas para estar allí? Pues estoy justo ahora en una nueva promoción que estamos haciendo, mirándome para cogerme una, la verdad, porque a mí me flipa compartir piso. Me parece, o sea, soy de las personas que les gusta llegar a casa y que haya personas, conocer gente. ¿Es que has tenido buena suerte o que...? Sí.
Porque hay casos en que Bueno, eso José, también es no es verdad. tan agradable, sí. Como ves, yo también soy una persona bastante Ujú, intensa, bastante extrovertida, entonces yo creo que, ujú. me hago amiga de la pared. Entonces, en este sentido, creo que tengo Ujú. pocos problemas de convivencia en general. Eso te Y sí, ayuda, sí, sí. la verdad que sí, me Ujú, gusta mucho y la verdad que estoy muy contenta. Sí que es cierto que ujú, obviamente Donosti sigue siendo nuestro headquarters y donde tenemos la oficina principal, que la ujú, tenemos ahí en Miramón, pero estoy encantada con el programa de lanzadera, nos está ayudando un montón. ujú. ¿Cómo se está ayudando a Lanzadera? Bueno, precisamente estas promociones que estamos llevando a cabo aquí en Valencia, si no hubiera sido por Lanzadera, no sé si habría conocido el contacto de esta Ujú, promotora que ha confiado en nosotros para llevarlas a cabo. Nos hicieron ellos la ujú, intro. Luego, por otro lado, estamos aprendiendo, tenemos mentorías constantemente sobre finanzas, cómo mejorar el modelo de negocio, cómo poder facturar de una manera que sea el negocio sostenible sin perder el foco. Y luego también tenemos un director de proyectos, que es como nuestro coach o nuestro mentor, ajá, ¿no? Que sí, nos va sí. ayudando mucho, que yo tengo la suerte de que el mío sea Daniel Dancausa, que es, bueno, es un crack, que también viene del mundo emprendedor, es súper, súper Ujú, bueno en finanzas. Y bueno, la magia de Lanzadera es el ecosistema emprendedor, ¿no? Tenemos emprendedores brutales de los que aprender todos los días aquí, que están todos los días lanzando proyectos buenísimos. Por ejemplo, yo ujú, estoy muchísimo con emprendedores que son todos Forbes, 30 under 30, que son todos super cracks, como Nacho Zaera, que tiene una empresa que es brutal, que han conseguido cosas maravillosas en nada de tiempo, Álvaro Meyer, eh, ujú, Marín, o sea, María Jesús, o sea, son buenísimos y si no ujú. estuviese aquí, creo que ese poder del ecosistema y de aprender de todos ellos, pues bueno, hace que yo también me convierta en una mejor emprendedora. Muy bien. Vale, ya terminando, Sara. Lleváis menos de un año con este proyecto, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, o sea, somos súper, Ujú. súper jóvenes, somos una empresa jovenzuelísima. Y ya habéis Eh, podido cerrar algunas operaciones, entiendo, ¿no? y justo ahora estamos con estas Ujú, primeras operaciones justo en Valencia. Es verdad que estoy un poco redundante con lo de Valencia, pero debido a que yo estoy aquí, pues al final para mí es más sencillo ujú. también moverme más aquí. Sí que es cierto que Sí, tenemos sí. algunas también a punto de cerrarse en la zona de Cataluña, la zona de la Comunidad de Madrid y también en la zona Ajá, del País Vasco, pero las que están aquí cerradas son en Valencia. muy bien. Y cara al futuro, ¿cuáles son los siguientes retos y los siguientes pasos que vais a dar? Bueno, nosotros, o sea, sí que es una visión muy ambiciosa, pero me encantaría que en los próximos 5 años redujéramos en 10 la edad de emancipación de los jóvenes en España y para ello queremos ser la plataforma líder en copropiedad inmobiliaria a nivel nacional. Es verdad que es un objetivo muy ambicioso y por ello estamos empezando poco a poco validando todas las partes de una Ajá. manera muy eficiente y por ello estamos. Has dicho reducir en 10 años la edad. Sí, o sea, ahora mismo la Ujú, emancipación en España está ujú, en 31 años y de compra de primera vivienda en 42. O sea, nos encantaría que los jóvenes, o sea, nuestra competencia principal muchas veces son la casa de tus padres, ¿no? Nos ujú, gustaría, no es un must el hecho de que te emancipes, pero sí que creemos que como sociedad nos vamos a convertir en una mejor sociedad si todos ujú. aprendemos a vivir de nuestros propios recursos, si todos tenemos esa inteligencia de saber gestionar nuestro propio capital y sobre todo de poder tomar nuestras propias decisiones porque te ayudan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ese sería Lo uno que de los pasa es primeros que motivos. no tienes la sensación de que el ritmo que va el crecimiento de los precios de los pisos pronto va a valer una habitación lo mismo que una casa de cinco habitaciones Es, hace no mucho, ¿no? es un buen Vamos a un ritmo punto. realmente. Es un buen punto, es un buen punto. De hecho, Ujú, nosotros simplemente, y esto lo digo mucho, ¿no? Nosotros no ujú, queremos que la gente deje de tener su propia casa, nosotros no queremos que la gente se compre su casa, simplemente queremos ser un trampolín para ayudarte a que cuando estés compartiendo piso puedas ahorrar para luego comprarte la casa de tus sueños y que no sea la inversa. Entonces, ujú, puede ser que el precio de las viviendas siga aumentando, bueno, de hecho va a ser, ¿no? Pero si ujú, nosotros ayudamos a que ese alquiler se convierta en un ahorro, hacemos mucho más accesible lo que hasta ahora ha sido prohibitivo. ujú. Sí, sí, sí.
Muy bien. Y bueno, para llegar a ese objetivo tan ambicioso, Sara, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que pides aquí al Olenchero? Pues mira, nosotros ahora mismo queremos acabar de validar muy bien todas las transacciones que estamos haciendo. Probablemente somos un modelo que sí que requerirá de capital y por lo tanto sabemos que probablemente necesitemos levantar alguna ronda de capital, pero a corto plazo lo que pido es hacer muchas más transacciones. Es decir, que si cualquier persona que nos está escuchando aquí, ya sea por el lado promotor o sea por el lado usuario, está interesado en nuestro modelo, para nosotros lo más interesante es hablar con ellos como potenciales clientes y poder validar la propuesta de valor que estamos haciendo, porque ya la hemos validado aquí en Valencia y ahora solo falta seguir haciendo muchas más transacciones, ¿no? Entonces, ¿qué pido al Olenchero? Que haya muchas más personas que vean como una solución real lo que estamos planteando, porque realmente hemos probado que lo es, para poder seguir creciendo, poder seguir demostrando al mundo que somos la solución que somos y poco más. Entonces, si viniera Roig mañana y te pone 2 millones de euros encima de la mesa, ¿qué harías con ellos? Esta es la última pregunta ya, Sara, no te preocupes. Bueno, a corto plazo no aceptaría inversión. Creo que... Respuesta inteligente, sí, sí. A corto plazo no aceptaría la inversión porque no me gusta financiarme con capital privado la curva de aprendizaje. Creo que todavía estamos en un punto de curva de aprendizaje, nos quedan pocos meses para pasarla. Quizás en unos meses sí que te diría que la aceptaría, pero a corto plazo quiero demostrar que la valoración de la compañía es bastante superior a, bueno, que es bastante elevada porque lo estamos demostrando. Entonces, el día de mañana, si después de pasar esta curva de aprendizaje, tendría más claro en qué podría gastarme 2 millones de euros, ¿no? A corto plazo creo que con el capital que tenemos por parte de diferentes entidades y el nuestro mismo, tenemos suficiente como para poder subsistir los próximos años y poder demostrar en unos años si realmente necesitamos esos 2 millones. Aún así, estaría encantada de hablar con el señor presidente Juan Roig y poder establecer una muy buena relación con él para dentro de unos meses explorar diferentes vías de colaboración. Muy bien. Vale, Sara, pues muchísimas gracias. Nada, a ti, José.